Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación para poder compartir con ustedes esta mañana. Para mí realmente es bien importante este espacio porque me permite también como profesional retroalimentarme de los que son profesionales juristas, ¿no? Yo no soy jurista, yo soy socióloga. Y lo que voy a exponerles ahora está hecho desde la perspectiva de la sociología, que creo que también puede ser una contribución para ustedes, pero ante todo yo espero también que sea una contribución para mí, ¿no? Escucharlos desde sus perspectivas también, lo que piensen, lo que analizan de lo que nosotros encontramos en esta investigación que ya mencionó el presentador. Quiero empezar diciendo que la investigación está hecha, es una investigación periodística. Fue publicada en enero del 2017 en el periódico digital elfaro.net. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, pero para los, bueno, era bastante extensa, pero para los que no tuvieron la oportunidad, igual ahora lo que yo quiero hacer es describir, explicarles todo el proceso de investigación que tuvimos, la metodología que usamos y las preguntas e hipótesis que se fueron dando en el camino, ¿no? Y cómo fue que las contestamos y, por supuesto, al final hablarles de los principales resultados. Quiero comenzar diciendo que ¿por qué fue que decidimos enfocarnos en una investigación específica sobre la violencia sexual hacia las niñas? Nosotros como equipo, el equipo fue un equipo periodístico, pero también interdisciplinario, donde estaba, bueno, yo fui la coordinadora, socióloga, pero también teníamos a otras personas que estaban colaborándonos como asesores legales y los periodistas. Entonces, yo tenía la inquietud y todo el equipo tenía de hacer una investigación sobre violencia sexual, porque sabemos que este es uno de los delitos que más afecta a las mujeres. Los homicidios, obviamente, afectan más a los hombres y en la violencia sexual somos las mujeres la principal víctima, ¿no? Entonces queríamos explorar, profundizar, entender un poco más el fenómeno, algo que nos ayudara a ir más allá de lo que ya estaba dicho. Entonces, la primera parte de la investigación consistió en ver cifras, irnos a los números, porque hacer un análisis de las estadísticas para mí fue vital porque es ahí a donde uno generalmente encuentra cosas relevantes, ¿no? Que no nos pueden explicar los números, pero sí pueden generar preguntas. Entonces, nosotros solicitamos a la Fiscalía General de la República los siguientes datos. El total de denuncias por violación establecida en el artículo 158 del Código Penal y el total de denuncias por violación a menor e incapaz, artículo 159, que todos conocemos, ¿verdad? Del año 2015, del 2010 al 2015, desglosadas por municipio. También solicitamos el total de víctimas registradas por la Fiscalía por estos dos delitos, también desglosadas por municipio. El total de casos denunciados que pasaron a judicialización y de estos casos judicializados, el total de resoluciones absolutorias, resoluciones de condenas y otro tipo de resoluciones. Entonces, con estos datos, nosotros hicimos un análisis estadístico descriptivo. No hicimos nada demasiado complicado. Nos quedamos en lo descriptivo
sacamos tasas de víctimas registradas por municipios, comparamos el número de denuncias recibidas con los casos judicializados y con casos que terminaron en condenas y absoluciones, y los resultados más destacados de análisis fueron los siguientes. Del total de denuncias de delitos por violación y por violación a menor o incapaz, las denuncias de violación a menor o incapaz representaron el 60%. Entonces tenemos, y cuando hablamos, sabemos también que menor o incapaz, el Código Penal se refiere a personas menores de 15 años. Entonces estamos hablando de, bueno, niñas y adolescentes hasta los 14 años. Como dijo la licenciada, de cada 10 casos, 9 tenían una víctima del sexo femenino y una de sexo masculino. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención y que lo platicamos con algunos de los fiscales que entrevistamos, fue que del año 2013 al 2016 hubo una disminución sostenida, no solo en las denuncias presentadas, sino en los casos que llegaron a judicialización. Entonces, en estos años, del 2013 al 2016, se disminuyó 11% en el número de denuncias presentadas y 28% cada año en el número de denuncias que llegaban a judicialización. Y bueno, y también, como ya se mencionó, las resoluciones condenatorias representaron máximo el 9% de las denuncias en comparación con las denuncias presentadas. Entonces, ante este panorama de cifras, ¿no?, antes de pensar cualquier cosa más, nos surgió la necesidad de explicar por qué hay tantas resoluciones absolutorias. ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Y esto nos pareció importante porque nuestro Código Penal es muy, muy estricto con las violaciones a menor o incapaz, ¿no? El artículo 159 establece que la violación a menor o incapaz es el que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de incapacidad de resistir. Esto significa, como lo establece el Código Penal comentado, que en este tipo de delitos no importan o no son relevantes las situaciones de consentimiento, ¿no? Estamos hablando de que siempre en los casos de violencia a menores de 15 años, un acceso sexual, vaginal o anal es considerado violación, ¿no? Entonces bueno, tenemos un Código Penal muy estricto y aún así la mayoría de estos casos los acusados salen absueltos. Entonces, pues nos hicimos algunas preguntas muy básicas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que las niñas y los niños que denuncian están mintiendo? Puede ser, no es una posibilidad. Mienten, se inventan la violación. Entonces, obviamente, pues los acusados salen absueltos. O puede ser que en realidad el delito sí está cometido, ¿no? Hay una víctima de violación, pero en el juicio se logra probar, o al menos queda claro que el acusado en realidad es inocente, ¿no? Entonces, bueno, con estas preguntas muy, digamos, quizás muy simples, nos fuimos a intentar dar respuesta. ¿Qué fue lo que hicimos para dar alguna respuesta a estas dudas? Decidimos revisar sentencias, resoluciones finales de casos de violación de menor o incapaz del año 2013 al 2016. Para eso pedimos la base de datos pública de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto, y esto quiero que quede claro, no es una muestra representativa. En primer lugar, porque la Corte Suprema solo recolecta las sentencias que cada juzgado manda y no necesariamente son todas, ni todos tienen la capacidad de poder escanear todas las sentencias y enviarlas, ¿verdad? Entonces, recolectamos estas sabiendo este sesgo.
Así que al final analizamos 284 sentencias de 14 tribunales diferentes. Este número quedó establecido, con criterios más metodológicos de saturación de información, ¿no? Cuando ya la información empezó a ser repetitiva y consideramos que teníamos suficiente para hacer un análisis, ¿no? Al menos indicativo. Entonces, con esta información se construyó una base de datos que, si ustedes desean, también se las puedo compartir para donde están, es una sistematización de las 284 sentencias analizadas por juzgado, juez, tipo de delito que se procesó y tipo de sentencia que se emitió. Del total de casos revisados, de las sentencias revisadas, el 42% fue absolutorio y el 58% de estas 284 eran condenatorias. Nos centramos en el 42%, que fueron 120 sentencias absolutorias, para profundizar en las razones con los que los jueces emitían sus fallos absolutorios. E hicimos un análisis de discurso. Lo que hicimos fue un análisis de discurso y sacamos categorías para ver cuáles eran los factores que están influyendo o que están determinando las sentencias absolutorias. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Bueno, el 57% de las absoluciones tuvo como base la falta de testimonio de la víctima en el juicio de sentencia. Por una variedad de razones, que yo me imagino que los que son aquí son jueces y deben saberlo, las víctimas no se presentaron al último juicio, al de sentencia. Y por lo tanto, la Fiscalía se declaró además incapaz de llevarlas al juicio, ¿no? No las encontraron, las llamaron, no sé, una serie de razones por las cuales tampoco pudieron encontrarla para llevarla al juicio. Y la Fiscalía también se declara, en muchos de los casos, incapaz de continuar con las pesquisas, ¿no? A pesar de que todos sabemos que este juicio es un delito de oficio. En la mayoría de estos casos, también los jueces señalaban la falta del uso de la prueba previa, ¿no? Con las cámaras Gesell, que se lo atribuían a los fiscales no usan las cámaras Gesell y por lo tanto no podemos usar esto como prueba en el fallo de sentencia, pero los fiscales también decían, miren, en todo el país hay 7 cámaras Gesell. Entonces tampoco es tan fácil, ¿no?, llevar a los cientos de víctimas que hay cada año a declarar ante una cámara Gesell. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo que yo quiero que quede claro también en mi exposición es que, como ya se lo mencioné a los compañeros acá, nosotros somos conscientes de que el problema de la violencia sexual no es una cuestión que se resuelve con el sistema penal, nada más, ¿no? Esto tiene toda una serie de causas multicausales y las soluciones también tienen que ser multicausales. Entonces hay un proceso, cuando ya se llega al sistema penal es porque hay una víctima, ¿no? Y pues lo ideal sería que no hubiera víctima. Entonces, por eso quiero dejar también esto claro, ¿no? Los fiscales, hay una falta también de recursos, no siempre se tienen todos los recursos idóneos, ¿no?, para poder hacer la labor. Bueno, entonces, otra de las cosas, en este 57% de casos en los que las víctimas no se hicieron presentes, las pruebas periciales resultaban insuficientes para probar la culpabilidad del acusado, además, ¿no?, lo cual nos sorprendió particularmente en ciertos casos en los que existía una prueba de ADN del acusado, en el que los jueces, esto es textual, se comprobaba el 99.99999% de la paternidad del acusado de la criatura que la víctima había parido, ¿no? Aún así, el acusado era absuelto. ¿Por qué? Porque los jueces dicen que la parte objetiva del delito está probada, la niña ha sido violada por el individuo que está ahí enfrente, ¿verdad?, o que está a la par, pero como no estaba la víctima presente, la parte subjetiva del delito no se podía probar.
y entonces no se podía saber si hubo dolo o no hubo dolo y este tipo de razonaciones, ¿no? Este es en el 57% de los casos. En este 57%, no en todos los casos, había prueba de ADN, obviamente, pero en algunos de los casos sí. Sin embargo, en el resto de los casos en los que sí estuvo presente la víctima y dio su declaración en el juicio de sentencia, tampoco fue garantía de que se llegara a una resolución condenatoria, ¿no? Aún en los casos en los que también había una prueba física del hecho, ¿no? Entonces, en el 17% de los casos, el juez consideró que el testimonio de la víctima no era creíble. En 4 de los casos, los jueces textualmente culpabilizan a la víctima. ¿En qué sentido? Tenemos que tener presente también de nuevo que estamos hablando de niñas generalmente, o niños, porque también había niños, que están de 14 años para abajo, ¿verdad? Muchos son de 10, 13, 11, 12. Algunos de los casos resultaban no creíbles porque las víctimas no lograban dar detalles específicos, ¿no? Como hora, lugar, color de la ropa, a veces se contradecían en el momento del día en el que pasó el hecho, no fue la noche, fue el día. Este tipo de detalles contaron, ¿no? O fueron tomados en cuenta como determinantes para hacer de los testimonios de las víctimas algo no creíble. En el 11% de las resoluciones, los jueces dicen que, bueno, que existe una relación de noviazgo o de pareja o de matrimonio, porque hasta el año pasado sabemos que todavía se podía hacer el matrimonio de menores de edad, y que debido a esto, pues, los jueces no reconocen la indemnidad sexual de las víctimas y se determina que la relación fue con consentimiento. En el 9.1 de los casos, el juez determina no solo que hay una relación de pareja, sino que además se incurrió en 2 tipos de errores, el de prohibición y el de tipo, que todos aquí saben a qué se refieren, ¿no? De este porcentaje, en el 7.5% el juez razona también que los acusados no actuaron con dolo porque su acción primera era su intención primera, no es la de violar a la víctima, sino la de casarse y hacer una vida marital y de familia con ellas. Estas cosas están textuales en las sentencias, ustedes las pueden leer. Por eso les puedo pasar la base de datos en la que está resumida cada una de las sentencias y ustedes pueden tener acceso a ellas, ¿no? En el 2.5% de las pruebas, bueno, los jueces dicen que las pruebas periciales indican que hubo delito, pero como no es creíble el testimonio de la víctima, exigen que haya testigos presenciales. No me pregunten por qué, pero ahí está. Y por último, bueno, hay algunos casos en que los jueces, que son errores cometidos por la Fiscalía, que han tipificado el delito como menor o incapaz, pero en realidad son delitos más de estupro o de violación ya adulta, ¿no? Entonces ahí hay una falla de parte también de la Fiscalía en cómo determinar, cómo tipificar el delito. Bueno. Estos son números, ¿no? Estos son porcentajes que podemos sacar, etcétera. Eso no nos dice las razones, no nos decía las razones, qué es lo que está pasando detrás de esos números. ¿Qué es lo que hay detrás de estos razonamientos? ¿Cómo es que los jueces utilizan los recursos legales? Y ante todo el concepto que también para mí sigue siendo todo un misterio, aún el de la sana crítica, ¿no? Y aquí quiero traer a colación una de las perspectivas sociológicas del derecho y que es con la que yo he trabajado en los últimos años. Bueno, todos sabemos aquí que el derecho es el sistema que por acuerdo social en nuestra sociedad, cultura, hemos decidido como el modo idóneo para resolver conflictos sociales, ¿no? Eso es un acuerdo social. Sin embargo, no es un sistema objetivo ni es un sistema imparcial, aunque algunos así lo planteen. Pareciera que el derecho a veces es como matemática, ¿no? Tenemos ciertos criterios y si aplicamos A más B más C nos da
Y esto no necesariamente así. El derecho, como ustedes saben, no solo es el corpus legal, no solo es lo que está escrito en el papel, es también la manera en que los jueces, fiscales y otros aplicadores de ley interpretan ese papel y cómo lo llevan a cabo, ¿no? Y estas interpretaciones y aplicaciones no son vacías. No podemos escaparnos nunca de las cosmovisiones, posiciones, creencias, opiniones personales que como seres humanos todos tenemos, ¿no? Y esta fue nuestra hipótesis, que detrás de estas resoluciones existen factores culturales que están presentes, ¿no? Que aunque el derecho, aunque la ley esté muy clara o tengamos códigos muy estrictos, estos factores culturales están presentes, no se pueden negar. Entonces la cuestión para nosotros no fue juzgar a los jueces y empezar a señalar con dedos, esa no era la intención, sino profundizar en el sistema, o sea, qué cosas, qué factores culturales hay en el sistema judicial que también están presentes en la sociedad en general, porque para nosotros el sistema judicial, como otras instituciones del Estado, son reflejo de nuestra sociedad. Entonces, al revisar las actas, nos centramos en uno de los factores culturales que para nosotros saltó a la vista, ¿no? Y fue el de los prejuicios de género. Y digo que saltó a la vista porque en el lenguaje y en el discurso de los jueces era muy claro que esto está presente. Parece como repetitivo y parece como, ay, otra vez lo mismo, pero es que esa es la realidad, ¿no? Y no son resoluciones del año 1800 ni 1900, son resoluciones de hace 3, 2, 1 año. Entonces quiero ponerles 3 breves ejemplos. A ustedes les repartieron una de las sentencias que nosotros usamos y que no sé si tuvieron oportunidad de leerla, pero yo voy a poner 3 ejemplos muy, muy breves y concisos. La primera es la sentencia TS 193-2012. Es un recurso de casación. Entonces, 3 jueces determinan que no pueden condenar al acusado porque la supuesta víctima estaba bebida al momento en que se perpetuó el delito. En este caso, la víctima era mayor de 15 años, tenía 17 años, pero estaba inconsciente cuando el vigilante del lugar en el que trabajaba la violó. Ella despertó porque la cadena del vigilante le golpeaba el rostro. Despertó en medio del acto sexual y salió huyendo directamente hacia la policía. Por eso es que aún se logró encontrar semen del imputado dentro de la víctima, ¿no? ¿Por qué los jueces entonces absolvieron a este individuo? Efectivamente, la víctima había tomado. Después del trabajo decidió salir con un compañero y fueron a bailar, se tomaron cervezas, ella se emborrachó y tuvieron relaciones sexuales consensuadas. Como se hizo muy tarde y ya ella no podía regresar a su casa porque no había buses, decidió pedirle al vigilante del lugar donde trabajaba que la dejara dormir en él. El vigilante accedió, ella se durmió, borracha, y él la violó. Él adujo que antes ya habían tenido relaciones sexuales y que por eso pues él no vio mayor problema en este acto, ¿no? Entonces, en su resolución, los jueces se preguntaron lo siguiente, y estas son frases textuales de la resolución. ¿Cómo es posible que recién dormida no lograra sentir que una persona se posara sobre su cuerpo y procediera a penetrarla sexualmente y reaccionar ante dicha situación? ¿Cómo es posible que no haya sentido que la despojaban de su ropa, tomando en cuenta que según su dicho vestía un short? Prenda que un tanto más dificultuosa de remover que una falda. ¿Cómo no sentir los movimientos pélvicos? ¿Acaso fue partícipe de forma voluntaria del acto sexual en la creencia ante el sueño o el estado de embriaguez que se encontraba, que el acto sexual en realidad lo realizaba con la persona con quien esa noche había salido y mantenido una relación voluntaria de corto tiempo
y que fue llegado al clímax, que reaccionó y que comprobó que en realidad se trataba del imputado José Francisco. Perdón. Entonces, posteriormente el juez dice que en realidad lo que él cree que pasó es que esta víctima inconscientemente consintió el acto sexual. Y entonces el imputado quedó absuelto. Sentencia 196 U2-2013 del Juzgado de Santa Tecla. En esta, la juez es una juez, no reconoce la indemnidad sexual de la menor porque desde su razonamiento ella ya tiene 14 años, edad en la que ella determina que tiene un desarrollo educativo suficiente que ya le permitía saber qué estaba haciendo con el acusado. Además, la niña ya había tenido relaciones sexuales previas con otro individuo que no era el que estaba siendo acusado y por lo tanto valora que pudo haber existido seducción de parte de la víctima para la ejecución del acto. Regaña a la mamá además porque le dice que es tolerante con la hija al dejarla salir mucho y concluye entonces que el bien jurídico protegido que ella determina que es el normal desarrollo de la sexualidad ya había sido violentado por una persona diferente al acusado y por lo tanto no existía delito porque ya el bien jurídico a proteger había desaparecido. Yo sé que esto parece increíble, pero para mí es bien serio porque lo que estamos hablando son de vidas concretas que se ven afectadas por este tipo de resoluciones. Sentencia 075-2013, Juzgado de San Francisco Gotera. La víctima tiene 13 años. La madre pone la denuncia porque la niña es novia de un hombre que le lleva más de 20 años. Entonces ella dice que se fue por el gusto, ¿verdad? Y él también por su gusto. El juez dice que la víctima, por su desarrollo físico, parece mayor de lo que en realidad es. Que el imputado y ella tienen una relación de noviazgo consensuado y que de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra gente, no puede decir que esté cometiendo un ilícito. Y por lo tanto, lo absuelve con base en un error de prohibición y de tipo. El juez dice que tanto el imputado como la menor víctima dejaron entrever que las relaciones sexuales fueron consecuencia de una relación de noviazgo conocida y consentida, la cual tuvo consecuencia una convivencia marital entre ellos. Ese es el A. B, que el imputado al aceptar siempre que la convivencia marital y las relaciones sexuales fueron de común acuerdo, ha querido dejar por sentado que tal comportamiento lo realizó en su creencia de que lo que hacía no estaba prohibido por la ley, pues lo único que pretendía era formar un hogar con la víctima. C. Por otra parte, cabe señalar que la apariencia observable de la víctima al momento del juicio era de una jovencita bien desarrollada físicamente, voluptuosa, que aparentaba más años de edad cronológica, es decir, que su desarrollo corporal no aparentaba el de una niña de 13 años de edad. Estas solo son tres ejemplos de todos los que nosotros encontramos. Quiero concluir diciendo, porque esto para mí era importante plantearlo acá para que se abra la discusión. Yo no soy jurista, como dije, yo no soy jurista, yo no sé realmente desde la práctica del derecho cuáles son las medidas a tomar o cómo se pueden cambiar este tipo de razonamientos, en los que claramente, y ese era nuestro objetivo, lo que perviven son prejuicios de género, se está construyendo ideas sobre las mujeres, sobre niñas, ¿verdad?, de 14 para abajo de años, que tiene que ver más con prejuicios de cómo nos comportamos las mujeres y cómo se comportan los hombres. Una jurista que nos acompañó en un conversatorio sobre esta investigación, que se llama Emilia Gallegos, no sé si algunos de ustedes la conocen, hizo un análisis de discursos por categorías de las resoluciones, que también se los podemos compartir, y fue muy interesante porque ella lo que concluyó al final era
porque en el discurso, si uno va sacando las características de qué características tiene el acusado y qué características tiene la víctima, al final casi que terminan cambiando de puesto, porque la víctima termina siendo pues esta niña voluptuosa, provocadora, etcétera, etcétera, y el señor que abusó de ella, pues un pobre que no entendía bien, que no supo distinguir que era menor de edad, entonces termina victimizado, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo y cuál es mi expectativa con esto, ¿no? Que pues se puedan generar reflexiones reales y de verdad de tomar qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿En qué cosas podemos mejorar? Como dije, este tipo de cosas no es este tipo de resoluciones o el hecho de que queden absueltos tantos acusados no es solo una cuestión del sistema penal. Esto es un proceso en el que intervienen fiscales también, en cómo construyen sus casos, en cuáles son las pruebas que presentan, en cómo las presentan. El mero encarcelamiento de los acusados no va a solucionar la violencia sexual, eso estamos muy claros, el sistema penal no es la única solución. Y lo que creo que sería mi mayor objetivo con esto y que quiero dejar claro es que hay que tomar conciencia de que el derecho como sistema social tiene efectos reales sobre las personas, ¿no? Cada vez que se imparte o se intenta impartir justicia, eso tiene efectos reales sobre personas concretas y me parece que hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Y bueno, creo que con eso termino mi intervención y espero que haya sido propicia para que pueda generar una discusión fructífera.